Terminamos el domingo pasado nuestra serie sobre la feminidad bíblica. Les aviso que ya está en nuestra página de YouTube toda la serie de los 5 sermones. Si alguien no vio algún sermón o quiere volver a verlo, están ahí. Y hoy iniciamos una nueva serie que trata sobre la masculinidad bíblica. Para eso les pido que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 25 hasta el 33. Y doy lectura. Efesios 5, 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar antes de profundizar la palabra. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra que es tan clara. Y te pedimos que tú nos guíes en esta mañana para que podamos entender lo que tú realmente quisiste transmitirnos con este pasaje, Padre. Te dejo en tus manos todo lo que estaremos haciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros miramos al mundo de hoy, vamos a descubrir que las sociedades, o sea, las personas, generalmente se caracterizan por llevar una vida vacía. Generalmente tienen un semblante apagado. La mayoría no le encuentra el sentido a la vida, no le encuentra la vuelta a la vida. Y existen varios factores para eso. Pero el principal de los factores es la falta de relaciones apropiadas interpersonales. Los seres humanos hoy en día ya no saben cómo relacionarse correctamente los unos con los otros, porque cada uno se preocupa solamente en satisfacer lo suyo, satisfacer su propio ego. Y cuando hablamos de relaciones entre hombres, tenemos que resaltar la relación existente entre un hombre y una mujer en el sagrado vínculo del matrimonio, porque es la relación más importante que puede haber. Es esencial, es indispensable para la vida humana acá en la tierra, porque constituye la base de la sociedad. Y justamente esa relación, la más importante de todas, es la que se encuentra más afectada que todas las demás relaciones interpersonales que pueda haber. Llegó incluso hasta tal punto que hoy en día, es raro ver un buen relacionamiento en un matrimonio. Y que aparte de eso, con el correr de los años, esa relación en el matrimonio le haga más feliz a los cónyuges y haga que sea más satisfactoria la convivencia. Lo normal
es todo lo contrario. Lo normal es que a los 2 años de haberse casado una pareja, ya su matrimonio esté deteriorado. Y, por supuesto, el mundo tiene una solución para eso. Se llama divorcio. Dependiendo de la región donde uno vive, la tasa de divorcio puede oscilar entre 50 a 75%. Eso significa que entre 50 a 75% de todas las personas que se casan se divorcian. El resto continúa juntos, pero con serias dificultades, eternos conflictos en el matrimonio. Y algunos pocos contados sí llevan un matrimonio satisfactorio que se va incrementando con el correr de los tiempos. Estuve leyendo un comentario de un escritor inconverso, se llama Carl Rogers, y escribe en su libro El matrimonio y sus alternativas. El título ya nos indica a dónde apunta, así que no les recomiendo comprar el libro y tampoco leerlo. Bueno, él hace la siguiente reflexión. Supongámonos, si entre el 50 y 75% de los automóviles que construye una fábrica, o sea, una marca de vehículos muy reconocidas, quedan inservibles después de 2 años, pues sin duda algo está mal. Porque si el 50 a 75% de los automóviles de una buena marca quedan inutilizados a los 2 años, alguien debe intervenir, alguien debe hacer algo ahí. Bueno, él usa esta comparación para afirmar que el matrimonio como tal fracasó, que ya no es viable. Y como alternativa al matrimonio, presenta diferentes opciones, como, una unión libre, matrimonios con fecha de expiración, etcétera, etcétera, todo lo que pueda entrar en una mente perversa. Ahora, sin embargo, el gran problema del ser humano no radica en que el matrimonio como tal haya fracasado, de ninguna manera. Porque el matrimonio fue instituido por Dios como un regalo amoroso, un gesto especial para los seres humanos. Y no puede fallar. Pedro, en 1 Pedro 3:7, se refiere al mismo como la gracia de la vida. No voy a profundizar porque el próximo domingo Alcides va a profundizar este pasaje. Pero Proverbios 18:22 dice: el que halla esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Alcanza la benevolencia de Dios. Importante remarcar. ¿Dónde radica entonces el problema? ¿Por qué fracasan tantos matrimonios? Si es un gesto de amor de parte de Dios para los hombres, ¿por qué solamente una pequeña minoría logra disfrutar esa benevolencia especial que Dios tiene con los hombres? Pues el verdadero problema no es el matrimonio. El verdadero problema son los hombres amadores de sí mismos, como Alcides leyó hace un ratito en 2 Timoteo capítulo 3. Son los hombres los que fallan, no la institución del matrimonio propiamente dicho. Entonces tenemos que corregirle a este Carl Rogers. Son los materiales del auto los que fallan, no el concepto del auto. El concepto del auto pudo haber estado bien, por eso la gente compró. Pero los materiales que se utilizaron no estuvieron bien. Hay que trabajar en los materiales con los cuales se construye el auto para que funcione bien. El pasaje que leímos en 2 Timoteo 3
menciona varias falencias de los materiales que componen el matrimonio, las características pecaminosas del hombre actual. Y aparte del que ya mencioné, voy a mencionar 3 más. Dice, aparte de amadores de sí mismos, desobedientes a los padres. También dice, sin afecto natural y crueles. Amadores de sí mismos se explica por sí solo, desobedientes a los padres también, crueles también. Pero sin afecto natural, ¿qué significa? Pues la palabra original en el griego es astorgas y significa o señala a alguien que tiene una absoluta falta de amor hacia su propia familia. Una persona que tiene una falta de amor hacia su propia familia es alguien sin afecto natural. Miren, todo pecado debilita espiritualmente, sin duda alguna. Y a la postre físicamente también. Y por consiguiente, si la persona está casada, afecta a su cónyuge y a su familia si es que tiene hijos. Pero estas 4 características que yo mencioné, como que apuntan directamente hacia el matrimonio y la familia. Y la agravante de todo esto es que en nuestra sociedad se fomentan estos pecados en lugar de señalarlos y castigarlos. Meditemos un poquitito para ver a qué me refiero. Hoy en día, si uno va a un psicólogo o lo que sea para consultar, lo primero que te aconseja, concéntrate vos en ti mismo. Preocupate vos por tu persona. Los demás, que cada uno se vea con su propio problema. Y si hay una persona tóxica en tu entorno, pues aléjate. Amadores de sí mismos. Los gobiernos implementan leyes que protegen la desobediencia de los hijos hacia los padres. Los hijos pueden demandar y denunciar a sus padres y el Estado les quita la patria potestad. Aquellos que tienen una falta de amor absoluto hacia su propia familia, pues se les premia con un divorcio rápido y fácil. Es cruel todo eso. Son personas crueles. Vivimos en un mundo donde los jóvenes que llegan vírgenes al matrimonio son objeto de burla. ¿Cómo? Nuestra época. No puede ser. Aquellos esposos que se mantienen fieles en su matrimonio, pues son ridiculizados. Miren, solamente es posible vivir en esta generación malvada y perversa con la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no lo podemos hacer. Porque de día y de noche, en todo lugar, estamos expuestos a la seducción del mundo. Somos seducidos a caer en el mismo círculo vicioso en el cual está el mundo. Y miren, fácilmente todos estos argumentos que el mundo maneja se anidan en nuestra mente y nos volvemos egocéntricos. Y las personas egoístas solamente buscan lo que no tienen. Desean tener aquello para su disfrute de lo que no están teniendo en este momento. Por eso saltan de una relación a otra relación, creyendo que la próxima relación va a traer esa satisfacción que está buscando en su vida. Y ahí tenemos que hacer un mea culpa a los hombres, que generalmente los hombres ven a las mujeres solamente como un objeto de satisfacción sexual. Sin embargo, Efesios 5 nos llama a una vida piadosa,
Habíamos estudiado ya los versículos anteriores al pasaje de hoy, donde en el versículo 21 nos manda a someternos unos a otros en el temor de Dios. Y eso es totalmente diferente a aprovecharnos unos de los otros. Después de analizar el rol y las prioridades de la mujer como esposa, en los versículos 22 al 24, veremos hoy en los versículos 25 al 33 el rol y las prioridades del hombre como esposo. Veremos que el esposo debe amar a su esposa de manera sacrificial, purificando a su esposa, cuidándola con un amor inquebrantable. Y todo eso, ¿por qué? Pues da un motivo insuperable. Cristo amó así a la iglesia. Efesios 5:21 nos da un mandato general. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es válido para todo ser humano. No hace distinciones de ninguna clase, sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre, no diferencia ni da privilegios. Es igual para todo ser humano. Pero después va explicando cómo aplica la sumisión a cada uno según el rol que desempeña en la sociedad. El versículo 22, por ejemplo, nos aclara cómo aplica el mandato de la sumisión a todas las mujeres casadas. Deben estar sujetas a sus maridos. El versículo 25 nos va a mostrar la forma de cómo esa sujeción aplica a los hombres casados. Posteriormente, en el capítulo 6, también se ocupa a explicar el alcance que tiene para los hijos, los padres, los siervos y los amos. Pero volvamos al 25. Advierte a los hombres y deja bien en claro que la sumisión del esposo a su esposa es por medio del amor por ella. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y a renglón seguido agrega, y nos deja bien clarito que debe ser un amor sin límites. ¿Por qué? Porque dice, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar. Y no hay un estándar más elevado que este. No hay manera de alzar la vara más alto que esto. Porque Cristo amó a la iglesia ya desde antes de que exista, desde antes de la fundación del mundo. Lo explicó en el capítulo 1, versículo 4. El amor de Cristo por la iglesia es eterno. Siempre ama a su iglesia. A pesar de sus pecados e imperfecciones, su amor no varía por ella. Incluso sabiendo de antemano que iba a tener una iglesia infiel, Él decidió amarla. Obviamente ningún hombre, porque somos pecadores, va a tener la capacidad de amar a su esposa con la perfección con que Cristo amó a la iglesia. Es imposible. Pero cada esposo creyente tiene la naturaleza de Cristo. Tiene al Espíritu Santo en su interior. Y si el esposo se somete a Cristo y anda en la llenura del Espíritu Santo, tendrá la suficiente capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor con que Cristo ama a su propia iglesia, que es su esposa. Como ya indiqué, ese amor es en primer lugar sacrificial. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, cuando Cristo vino a este mundo y tomó la forma de hombre,
ya sabía lo que iba a sufrir aquí. Ya sabía. Sabía que los hombres se burlarían de él, sabía que iba a ser aborrecido, sabía que iba a ser rechazado y también que iba a ser crucificado. Sabía el precio que debía pagar para proveer el camino de salvación para su esposa. Y aún así lo hizo. Renunció voluntariamente a sus atributos divinos para venir, tomar la forma de hombre y morir en la cruz, como dice en Filipenses 2, 6 al 8. Y no lo hizo por personas dignas y respetables que merecen ser salvadas. No, de ninguna manera. Nadie de los que estamos acá merecemos ser salvados. Se sacrificó por personas desagradables que merecen el infierno, que somos nosotros, para darnos un regalo inmerecido. Ese es el verdadero amor. Ese es amor. Comparemos ese amor con el amor del mundo. El amor de este mundo es un amor interesado. Porque se ama a alguien por el hecho de que tiene un lindo físico, o porque es amable, o porque tiene buena personalidad, o porque tiene prestigio, porque tiene dinero, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, el mundo ama a los que considera dignos de ser amados. Por eso el amor del mundo es completamente inestable. Cuando desaparecen las características que se ama de la persona, desaparece el amor por ella. Esto nos describe el amor que se tienen muchos cónyuges. Se casaron porque amaron alguna cualidad o característica de la otra persona. Y tan pronto como esa característica desaparece, o si ya no resulta lo suficientemente atractiva, fracasa el matrimonio. Es muy frecuente escuchar que una pareja ya no se ama, o que el marido ya no ama a la esposa, o que la esposa ya no ama al marido, que simplemente murió el amor, terminó, no va más, todo se desvaneció, la única salida, el divorcio. Pues el amor de Cristo no es así. Él ama porque esa es su naturaleza. No nos ama porque tenemos un atractivo especial para Él. Si fuera así, les aseguro que no amaría a nadie de los que estamos acá en esta mañana, porque no merecemos ser amados por Él. Él nos ama porque nosotros necesitamos ser amados por Él. Él nos ama porque nosotros necesitamos ser amados por Él. Nosotros debemos amar a nuestras esposas porque necesitan ser amados por nosotros. Jesucristo nos ama porque no puede hacer algo diferente. No puede dejar de amarnos, es su naturaleza. Esposos, no crean que con el mandato de amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, se nos impuso una tarea imposible de cumplir. No, porque Él nuevamente nos capacita para hacerlo, mediante el Espíritu Santo que nos dio. Él nos dio su naturaleza. Nosotros ahora tenemos la naturaleza que Él tiene. Solo es cuestión de tomar una decisión voluntaria. Amar como Cristo ama. No es cuestión de emociones. Es cuestión de decisiones. Cristo decidió amarnos sin que haya la más mínima pizca de merecimiento de nosotros. Nosotros debemos decidir amar a nuestras esposas, aunque nos parezca que ella no lo merece, y seguir amándola aunque el atractivo original, ese que nos enamoró de ella, ya no esté presente, porque desaparece. Y en ese
punto voy a mencionar una cuestión muy llamativa, muy llamativa. Cuando amamos a alguien por algún atractivo, ese amor se esfuma en el momento en que desaparece el atractivo que amamos. Todos conocemos el dicho, terminó el dinero y terminó el amor. Pues se amó el dinero, ¿verdad? No hubo amor al dinero, pero no amor a la persona. Pero cuando nosotros decidimos amar de corazón a alguien y poner en práctica ese amor, la persona amada se va a volver cada vez más atractiva para nosotros. Es un hecho, pruébenlo. El atractivo ya no van a ser las cualidades que posee esa persona, o sus características y todo lo demás, sino la persona misma como tal nos va a ser atractiva. Hermanos, tenemos el mandato de amar a nuestras esposas, no por su belleza, su encanto, su amabilidad o cualquier otra virtud positiva. Tenemos que amarla porque eso agrada a Dios. No amarla por lo que ella es para nosotros, sino por lo que nosotros somos en Cristo. Por eso debemos amarla. Cristo nos ama no por lo que nosotros somos, sino Él nos ama por lo que Él es, por su naturaleza, y nosotros tenemos su naturaleza. Y un amor así hace todo lo que sea necesario hacer para la persona amada. No escatima esfuerzos, no calcula costos, no evalúa ni un mérito en la persona que ama. Lo que sea necesario para el bien de nuestra esposa, eso debemos hacer. Aun si ella no lo aprecia, aun si ella no lo agradece, mismo si no nos retribuye como nosotros quisiéramos, si se muestra indiferente o inclusive si muestra rechazo, nuestro amor debe seguir inalterable. Porque el esposo que ama a su esposa por lo que ella pueda retribuirle, no la ama como Cristo ama a la iglesia. La ama como el mundo ama. Solo busca saciar y satisfacer sus propias necesidades. Yo como esposo debo poner de lado mis propios gustos, mis preferencias, mi bienestar para satisfacer las necesidades de mi esposa. Mi propio ego debe morir para que yo pueda vivir para ella, para guiarla, sostenerla, guiarla, purificarla. Y con respecto a hacer morir el ego, leí una definición de un autor anónimo y que me pareció muy, muy acertada. Voy a leer solamente algunas citas del comentario. Dice este autor: cuando te contentas con cualquier comida, cualquier oferta, cualquier vestido, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier actitud, cualquier interrupción, todo por causa de la voluntad de Dios, allí es cuando muere tu ego. Uno más. Al ser amoroso y paciente para aguantar cualquier desorden, cualquier irregularidad o cualquier molestia, al estar cara a cara frente al desprecio, frente a la necedad, la extravagancia, la insensibilidad espiritual, y soportas todo como Jesús lo soportó, ahí es cuando mueres al ego. Y me pareció muy acertado. Y sigue mencionando una larga lista de situaciones adversas que en línea general todos pasamos, pero estas son las que más frecuentemente se dan en el matrimonio. Soportarlas por amor a Cristo significa matar el ego
y amar de manera sacrificial como Cristo ama a su iglesia. Y no es solamente eso lo que el marido debe hacer, sino debe buscar purificar a su esposa. Versículo 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia significa sacrificarse para procurar su santificación. Purificarla mediante el lavamiento por la palabra, para presentarla a Cristo, no a nosotros, para presentarla a Cristo sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. Jesucristo santificó a cada creyente en el momento de su salvación para presentarle a sí mismo, totalmente limpio. Los maridos tenemos el deber de presentar nuestras esposas instruidas y purificadas con su palabra. Instruirlas en su palabra. Por lo tanto, es imprescindible que cada esposo haga el máximo esfuerzo posible para estudiar y conocer la palabra de Dios, para poder vivir según lo que enseña Dios en su palabra, transmitirlo a su esposa, enseñarlo a su esposa, porque vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con ella. ¿Se acuerdan de Adán cuando falló? Tenemos la tendencia pecaminosa de solamente criticar y condenar los errores y defectos que vemos en nuestra esposa. En lugar de eso, debemos perdonar y ayudarla a que se limpie de ese pecado. Miren, Jesucristo nunca va a ser indiferente a nuestros pecados. Le importan nuestros pecados. Mediante el Espíritu Santo, Él nos quebranta nuestros corazones para llevarnos al arrepentimiento y la razón para perdonarnos y limpiarnos. Eso tenemos que hacer con nuestra esposa. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios anhela permanentemente que estemos a cuenta que con Él desea perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando nos arrepentimos, perdona todas nuestras iniquidades y no vuelve a acordarse nunca más de ellas. Es lo que tenemos que hacer con nuestras esposas. Pero referente a este punto, quiero aclarar un asunto teológico. Cuando una persona deposita su fe en Cristo como su Señor y Salvador, es perdonado en el mismo instante de todos sus pecados, los que cometió y lo que va a cometer. Es purificado y goza de la salvación eterna. Sin embargo, sigue necesitando una limpieza periódica. Jesucristo mismo lo explica cuando lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13:10, mientras lavaba los pies de Pedro, él dice lo siguiente: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando dice aunque no todos, claramente se refiere a Judas Iscariote, para señalar de que él no fue salvo. Permanentemente nos contaminamos en este mundo, pecamos mientras estamos en este mundo. Por eso necesitamos confesar continuamente nuestros pecados para que sean perdonados. Estamos limpios, somos salvos, pero necesitamos lavar nuestros pies.
Como maridos no debemos ser indiferentes a los pecados que vemos en nuestras esposas, de ninguna manera, sino debemos amonestarla con amor y guiarla mediante la palabra al arrepentimiento, no imponiéndonos, sino guiándola amorosamente. Porque ella es la persona que decidimos amar cuando nos casamos, nos comprometimos, y ahora debemos buscar lo mejor para ella, no para nosotros. Generalmente somos muy rápidos para amonestarla cuando su falta nos afecta directamente a nosotros. Pero cuando la amamos como Cristo amó a su iglesia, sí, oraremos cada día por ella, pidiéndole a Dios que nos ayude a nosotros a ser cada día un mejor marido y que Dios nos muestre cómo ayudar a nuestra esposa, cómo ayudarla en sus debilidades, etc. Evitaremos inducirla a que haga algo indecente o insensato, porque sabemos que ella va a sufrir las consecuencias por nuestra culpa y no deseamos hacerlo. Referente a eso, voy a dirigir algunas palabras a las señoritas solteras que están presentes en esta mañana. Y les pido que se cuiden mucho si están en una relación de noviazgo con algún muchacho. Y si no lo están, el día en que lo estén. Hay varones que le piden a su novia una prueba de amor antes de casarse. No caigan en ese engaño. No lo hagan. Ese pecado puede costar muy, muy caro. Y el varón que pide eso solamente desea saciar sus deseos lujuriosos. No desea saber si le ama o no. No le importa la pureza de su pretendida. Y tampoco la va a amar más después. Generalmente mengua el amor de los dos. Algunos incluso terminan aborreciéndose. Nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para santificar a su iglesia. Nunca buscó aprovecharse de su iglesia, que es su esposa. Pues Él es el ejemplo que debe seguir cada esposo. Renunciar a sus propios derechos legítimos a favor de su esposa. Hacer morir su ego para purificar a su esposa. Y también debe amarla cuidándola. Versículo 28. Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. El versículo 28 comienza con las palabras, así también. Hace nuevamente una comparación entre el amor de Cristo que Él tuvo por su iglesia con el amor que un esposo debe tener hacia su esposa. Nos exhorta a cuidar del bienestar de nuestras esposas de la misma manera como cuidamos nuestro propio bienestar. Y termina el versículo diciendo que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y por supuesto que sí. Lastimosamente la mayoría de los esposos no tiene en cuenta que forma una sola unidad con su esposa. En esa unidad él es la cabeza y ella es el cuerpo. Y claro, sabemos que el que no cuida su propio cuerpo no se ama a sí mismo. La sociedad de hoy se caracteriza por interesarse de sobremanera en sus cuerpos. Se gastan incalculables sumas de dinero
para decorar la piel con tatuajes, acomodar el cuerpo con cirugías, aumentar la musculatura, etc. Y el propósito, para exhibir el cuerpo. Y no digo que precisamente todo eso sea pecado, pero nosotros como creyentes somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar nuestros cuerpos de una manera adecuada, pero no para exhibirlo, sino con fines diferentes, para servir a nuestro Señor con los dones que Él nos dio. Para eso debemos alimentar nuestro cuerpo con los alimentos apropiados, cuidar su salud, darle descanso necesario, etcétera, etcétera. Y el esposo es el encargado de velar por su esposa, para que nada de eso le falte. Debe cuidarla. Debe satisfacer las necesidades de su esposa de la misma manera como Cristo lo hace con su iglesia. Cristo jamás hará algo para perjudicar a su iglesia o para causarle daño. Nunca. Tampoco le hará faltar algo, porque ella es su cuerpo. Ella es parte de Él. Nos enseña que como maridos debemos también fortalecer a nuestra esposa si necesita ser fortalecida, animarla cuando está desanimada, consolarla cuando necesita consuelo, y etcétera, etcétera, aparte de todos los cuidados físicos, ya que de eso depende para que nuestro matrimonio sea bendecido. Pero si la consideramos solo como la ama de casa, o cocinera, o acompañante ocasional, o compañera sexual, algo anda muy mal en nuestro matrimonio. Probablemente nos hemos olvidado entonces que nuestras esposas son un regalo especial de Dios para nosotros. Leímos hace rato en Proverbios 18:22, el que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Maridos, cuando Dios te dio tu esposa, fue benevolente contigo, aunque no te parezca. Fue benevolente contigo. ¿Por qué? Tomó una hija suya, la confió en tus manos, para que vos como hombre tengas todo aquello que una esposa te puede dar. Y no quiero ser feminista y no lo soy tampoco, porque lo mismo vale para las mujeres. Esposa, cuando Dios te dio tu marido, fue benevolente contigo, aunque no te parezca que sea así. Te dio un hijo suyo para que tengas lo que necesitas tener en tu vida, para que estés completa. Maridos, ya que nos dio una hija suya en nuestras manos, ahora nos pide que la amemos. Te pide que la atiendas, la sustentes, la cuides, como Cristo lo hace con su cuerpo. Y que lo hagas con un amor inquebrantable. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este versículo es una cita directa de Génesis 2:24. Y al mencionar esto, Pablo hace un énfasis en la permanencia de la unión matrimonial. Al mencionar este versículo, Pablo deja sentado que el principio del matrimonio no cambió. Así como fue en los tiempos de Adán, siguió siendo en los tiempos de Pablo y sigue siendo hoy en día. No ha cambiado absolutamente nada. Todo referente al matrimonio, tal como Dios lo instituyó en un principio, sigue tal cual. No ha variado nada. Pero, sin embargo, desde un principio el matrimonio ha tenido dificultades. Y
El mayor de los conflictos que aparece cuando los cónyuges no dejan a su padre y a su madre. Claramente vemos en el versículo 31 que tiene que haber un antes y un después. Un antes de casarse y un después de casarse. Bien marcado. Mientras ambos contrayentes son solteros, viven en sus respectivas familias, en una relación familiar. Pero en el momento en que se casan, esa relación se debe cortar en cuanto a autoridad se refiere. Y se debe cortar en cuanto a responsabilidad. No significa que los esposos deban olvidar a sus respectivos padres, de ninguna manera. Deben amarlos, deben tenerlos en cuenta y deben cuidarlos si hace falta. Pero la idea es que los padres ya no controlen y comanden la vida de sus hijos casados. Por eso deben cortar. Y no deberían vivir en la casa de los padres tampoco, porque ahí no se puede cortar. Los padres van a seguir controlando y comandando la vida de sus hijos, de alguna manera. O ni en el fondo la casa, no es lo aconsejable. La palabra original que se traduce como se unirá, dice, se unirá a su mujer, tiene el sentido literal de pegarse por ella. Pegarse por ella como si fuera con un adhesivo inseparable, que ya no se pueda más despegar. Ambos deben dejar la autoridad de sus padres, adherirse entre ellos de manera permanente. El esposo y la esposa entonces rompen el vínculo transitorio con sus familias porque es transitorio, dura mientras sean solteros. Una vez casado, termina ese vínculo de autoridad y se unen los dos en un nuevo vínculo de matrimonio. Ese nuevo vínculo, esa nueva relación, tiene un carácter permanente, de manera obligatoria delante de Dios. Si el primer vínculo con la familia era transitorio y se podía romper, y se debe romper en el momento de casarse, este segundo vínculo en el matrimonio ya no se debe romper, porque Dios siempre aborreció el divorcio. Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, Malaquías 2:16. Dios ordenó que el matrimonio sea inquebrantable. Él aborrece cada divorcio, sin importar el motivo por el cual alguien se divorcia. Aunque está dispuesto a tolerarlo y a perdonarlo bajo ciertas circunstancias. Dios aborrece todos los pecados, y entre ellos todos los divorcios. Pero está dispuesto a perdonar también todos los pecados, y entre ellos los divorcios, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Esto debe representar un toque de alerta para todos los matrimonios. Nadie debería apurarse para el divorcio. Por más que el cónyuge haya fallado, incluso si fue infiel, el divorcio no es la primera opción. Porque cuando los creyentes pecamos contra Jesucristo, Él no se separa de nosotros, bajo ninguna condición. Siempre está dispuesto a perdonar. Pues de la misma manera el esposo y la esposa deben estar dispuestos a perdonarse mutuamente. Todos sabemos que Israel es el pueblo elegido por Dios, y en el Antiguo Testamento tenemos numerosas citas que relatan la frecuente infidelidad de su pueblo. Vez tras vez adoraban otros dioses,
cometiendo adulterio espiritual. Pero tan pronto como ellos se arrepentían, Dios los perdonaba. Pues ese es el vínculo perfecto que Dios ordenó también para el matrimonio. Que el esposo y la esposa estén dispuestos, predispuestos a perdonar, aunque la ofensa haya sido grande. Miren, yo dije que Dios permite el divorcio. Y quiero aclarar, permite el divorcio cuando un cónyuge comete adulterio repetidas veces y no se arrepiente. Tenemos ese pasaje en Mateo 5, 31, no vamos a leer, Mateo 5, 31 al 21 y en el capítulo 19 del 4 al 10. También lo permite cuando un cónyuge incrédulo abandona a su pareja creyente. Lo tenemos en 1 Corintios 7, 15. Pero aún con todo eso, el deseo de Dios es que la muerte de uno de los cónyuges sea el único motivo para disolver un matrimonio. Así como el cuerpo de Cristo es indivisible, Dios diseñó el matrimonio también para que fuese indivisible. De la misma manera como Cristo es uno con su iglesia, el esposo es uno con su esposa. De ahí que si por alguna razón el esposo lastima a su esposa, pues se lastima a sí mismo. Lo debe ver de esa forma. Si destruye su matrimonio, indefectiblemente destruye una parte de él mismo. En el pasaje de Mateo 19 que mencioné, claramente Jesús resalta que Dios solamente permite el divorcio. Permite como una concesión especial. Jesucristo no instituye el divorcio, que es totalmente diferente. Los gobiernos hoy en día instituyen el divorcio. Sin embargo, según la Biblia, el divorcio solamente cumple la función de proteger a una esposa engañada. Solamente eso. Porque la voluntad de Dios es que ni siquiera el adulterio rompa la relación matrimonial. Y me dirán, esto es imposible. Nadie puede vivir al lado de una persona que lo engañó. Y estoy totalmente de acuerdo. Debe ser muy difícil. Por eso nuestra Biblia está llena de amonestaciones a no incurrir en fornicación ni en adulterio. Pero pensemos lo siguiente. Cuando uno de los cónyuges es ofendido, debe recordar que esa ofensa es nada en comparación con lo que él mismo ha ofendido a Dios. No es nada. Si a vos te parece demasiado mucho que le debes perdonar a tu cónyuge, si crees que es imposible hacerlo, recuerda siempre que Dios te tiene que perdonar a vos infinitamente más de lo que tú debes perdonar a tu cónyuge. Miren, todos los maridos deseamos tener, cambiando ya, una esposa sumisa. Todos queremos encontrar ese secreto de cómo tener una esposa sumisa. Leí un consejo que escribió Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia primitiva, y descubrió el secreto. Empieza con esta pregunta. ¿Te gustaría que tu esposa te obedeciera como la iglesia ama a Cristo? Y sí, claro. Todos los maridos, sí. Dice él, entonces cuida de ella como Cristo cuida de la iglesia. Y si es necesario que entregues tu vida por ella, o que seas cortado en 1000 pedazos, o que hagas cualquier otro sacrificio, no rehúses hacerlo. Ahí está el secreto. Ahora ya saben.
Hermanos, si nosotros como esposos somos considerados con nuestras esposas, si la honramos como un vaso más frágil, sin lugar a dudas, nuestro matrimonio será inquebrantable y dejaremos un ejemplo invalorable para nuestros hijos. Y el motivo por el cual deberíamos hacer esto, amar a nuestra esposa de manera sacrificial, purificarla, cuidarla con un amor inquebrantable, pues lo da en los últimos 2 versículos. Cristo ama así a la iglesia. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como habrán notado, desde el versículo 23 que estudiamos el otro día hasta el versículo 30, Pablo nos muestra que en realidad el matrimonio es una representación de Cristo y su relación con la iglesia. Eso nos muestra que nuestro matrimonio no se trata de nosotros, no se trata de mí, mi matrimonio. No somos nosotros, los cónyuges, lo más importante en nuestra relación, sino que mediante nuestro matrimonio testificamos al mundo la palabra de Dios. Y eso es lo único que importa en el matrimonio. Sin embargo, los hombres del Antiguo Testamento, los que vivían en épocas antes de Cristo, no lo sabían, eran incapaces de descubrirlo. Por eso era un misterio para ellos, algo desconocido. La palabra misterio significa eso, algo desconocido. No algo misterioso o fantasmal, simplemente desconocido. Pero ahora ese misterio es revelado. El nuevo pueblo de Dios, la iglesia o la nación santa, es incorporada al reino de Dios y a su familia, donde Cristo es la cabeza, el esposo, y el pueblo de Dios la esposa. Lo tenemos en Apocalipsis 21:9. Lanzo la siguiente pregunta. Si mi matrimonio representa todo esto, lo que estudiamos hasta ahora, pregunto, ¿debería yo necesitar algún otro motivo para amar, purificar, proteger y cuidar a mi esposa en una relación inquebrantable? Pues claro que no. No existe otro motivo más sublime para que un esposo conduzca su matrimonio en sujeción, amor, pureza y sacrificio. Si Jesucristo es tu Señor, pues anhelarás mostrar las mismas virtudes de Él. Por eso el matrimonio es un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer. Está conectado de manera inseparable con la relación existente entre Cristo y su iglesia. No se puede desvincular. Cada matrimonio cristiano debe reflejar esa relación. El versículo 33 empieza con las palabras por lo demás. El sentido o la función de estas palabras es terminar una discusión. Hoy decimos redondeando la idea. Entonces, redondeando la idea, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Es esto lo que se debe recordar. Es esto lo que tiene que tener en su mente grabado ahí, a fuego, cada creyente. Ese es el meollo de la cuestión.
es lo que cada creyente debe poner en práctica también. Y si lo hace mediante el poder del Espíritu Santo, les aseguro, recibirá un enorme gozo. Su vida vacía por fin tendrá un sentido. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es honrado. Nuestro Dios es glorificado cuando hacemos eso. Y el ser humano fue creado para eso, para glorificar a Dios. Y no para buscar satisfacer su propio ego. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, nuestras vidas vacías se llenan y vamos a vivir una vida plena. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por las claras instrucciones que tú nos das mediante tu palabra, que nos ayudan a vivir realmente como a ti te agrada, Padre. Somos pecadores, lo reconocemos, fallamos día tras día y te pedimos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a ser cada día mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos y que podamos glorificarte mediante nuestra vida y nuestra conducta. Dejo en tus manos este mensaje en nombre de Cristo Jesús. Amén.